Buenas tardes chicos, bienvenidos nuevamente a la clase de Sanfra Virtual. En el día de hoy el tema que nos convoca son las propiedades de la materia. Como habíamos visto hasta acá, la materia es todo lo que nos rodea, tiene masa, ocupa un lugar en el espacio, es decir, el volumen, y todos estamos compuestos por materia. Lo que vamos a ver ahora, ¿qué son las propiedades de la materia? Las materias, como habíamos visto, está compuesta por ciertos materiales que tienen determinadas características de acuerdo al uso que se les da al objeto. Entonces, esas características son las distintas propiedades que puede tener la materia o los materiales. ¿Cómo se clasifican esas propiedades? Se clasifican en extensivas o generales, o intensivas o específicas, según dependan o no de la cantidad de materia. Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de la materia, mientras que la intensiva no dependen de la cantidad de materia. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el peso es una propiedad extensiva porque para su valor va a depender de la cantidad de materia que yo esté midiendo. En cambio, en las propiedades intensivas, que por ejemplo el color y el olor, no va a depender de la cantidad de materia, sino que el color va a ser el mismo para una cantidad o para otra de materia. No hay variación. Por eso dicen que no dependen de la cantidad de materia. Dentro de las propiedades extensivas, las principales son masa, volumen, peso y longitud. Masa, como habíamos visto, es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Su unidad es el kilogramo y se utiliza una balanza para poder medirla. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Su unidad normalmente es el metro cúbico, también se ocupa el litro. Y la próxima que tenemos es el peso. El peso normalmente se lo nombra como si fuese masa en la vida cotidiana, pero para la comunidad científica peso y masa son términos diferentes. El peso en realidad es la fuerza con que los cuerpos son atraídos hacia la Tierra, es lo que se llama la fuerza gravitatoria. O sea que el peso depende de la gravedad del lugar donde se encuentre. Se calcula con la fórmula peso igual a masa por gravedad. Por ejemplo, la gravedad de la Tierra es de 9,8 metros por segundo al cuadrado y la de la Luna es de 1,6 metros por segundo al cuadrado, o sea, 6 veces menor. Si nosotros calculamos nuestro peso en la Luna, va a ser 6 veces menor que en la Tierra porque la Luna tiene una gravedad mucho menor. Sin embargo, la masa es la misma. Vamos a seguir teniendo la misma cantidad de materia acá o en la Luna. La longitud es la distancia que medimos de un punto a otro. La unidad es el metro y se puede medir con una regla o con una cinta métrica. Por ejemplo, si queremos medir el ancho de la mesa, medimos el punto de donde comienza hasta donde termina y esa será la longitud de la mesa. Vamos a pasar ahora a las propiedades intensivas. Dentro de las intensivas tenemos las características organolépticas, que son aquellas, como su nombre lo dice, pueden ser captadas por los sentidos, el color, el olor, el sabor y la textura. Fíjense que muchas veces podemos reconocer los objetos o los materiales solo a través de los sentidos. Si queremos, si a nosotros nos tapan los ojos y nos hacen probar sal y azúcar, a través del sabor vamos a reconocer cuál es cuál. Lo mismo con el olor, es muy común que tan solo con el aroma o el olor de algo ya reconozcamos cuál es el material. La textura puede ser algo rugoso, algo liso. El color también, muchas veces reconocemos los materiales con tan solo ver el color o distinguimos un material de otro tan solo mirando el color. Ahora vamos a pasar a las propiedades físicas, que estas están determinadas por un valor numérico y son específicas para cada material. O sea que cada material tiene un valor numérico ya determinado. Acá hay un listadito, vamos a ir desarrollándola una por una. En el caso de la densidad es la relación que hay entre la masa, o sea la cantidad de materia, y el volumen, que es el espacio que ocupa un cuerpo.
¿Sí? La fórmula se obtiene la densidad dividiendo la masa sobre el volumen de algo. O sea, a mayor densidad tenemos menor volumen. Es el caso, por ejemplo, si tenemos 1 kilogramo de algodón y 1 kilogramo de hierro, vamos a ver que el kilogramo de algodón va a ocupar un volumen mucho mayor, por lo tanto tiene una menor densidad y decimos que es más liviano. En el caso del hierro, con la misma cantidad de masa, 1 kilogramo, va a ocupar menos volumen, entonces tiene una densidad mayor que la del algodón. Cada material tiene una densidad específica. En el caso del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, quiere decir que cada gramo ocupa un volumen de 1 centímetro cúbico. Fíjense, la del acero es una densidad más alta y la del aire, el aire ya es muy liviano porque tiene una densidad muy pequeña. Pasamos a la solubilidad, que es la cantidad máxima de sustancia, de una sustancia que puede disolverse en un solvente. Es el caso, por ejemplo, del azúcar. Si nosotros la diluimos en agua, se va a ir disolviendo hasta cierta cantidad y cuando ya lleguemos a la cantidad máxima de disolución, el azúcar va a dejar de disolverse. Luego tenemos la elasticidad y la plasticidad. La elasticidad es la capacidad que tiene un cuerpo para deformarse y luego recuperar su forma original. Por el contrario, la plasticidad es la capacidad de deformarse de un cuerpo, pero no puede recuperar su forma normal. En el caso de la elasticidad, un ejemplo clásico, si tomamos un trocito de elástico, los estiramos y luego le dejamos de ejercer la fuerza, vamos a ver cómo el elástico retoma su forma original. En el caso del plástico, un ejemplo, la plastilina o el chicle, si los estiramos aplicándole una fuerza, al dejar de aplicarle esa fuerza, no pueden recuperar su forma normal. Luego tenemos la fragilidad y la tenacidad, que son propiedades o características opuestas, porque la tenacidad es la capacidad que tiene un cuerpo de resistencia a la rotura, mientras que la fragilidad es la poca resistencia que tiene un cuerpo al golpe o a la rotura. Fíjense, el vidrio decimos que es frágil porque se rompe fácilmente, y el acero decimos que es muy tenaz porque resiste el golpe o resiste una fuerza que se le aplique. Luego tenemos la fluidez y la viscosidad. La fluidez y la viscosidad tiene que ver con los líquidos. Decimos que un líquido es muy fluido cuando se desliza fácilmente, que es el caso del agua, y decimos que un líquido es viscoso cuando tiene dificultad para deslizarse o desplazarse. Es muy común eso en la miel, que es un líquido muy viscoso. Luego tenemos la maleabilidad y la ductilidad. La maleabilidad es la propiedad que tienen los materiales para poder realizarse láminas muy finas. Y la ductilidad son aquellos materiales que también bajo la acción de una fuerza se pueden formar hilos muy delgados sin romperse. Un material muy maleable es el zinc y un material muy dúctil es el oro y la plata, por ejemplo. Por eso nuestros techos están hechos con chapas de zinc, son láminas muy delgadas y normalmente las cadenitas o las pulseras son hechas por oro, por plata, porque son materiales muy dúctiles, que se pueden hacer hilos muy finos. Ahí les dejo un listadito de materiales maleables y dúctiles. Luego tenemos el punto de fusión y ebullición. El punto de fusión es la temperatura en la que un sólido pasa de un estado al estado líquido, y la de ebullición es la temperatura en la que un material en estado líquido pasa al estado gaseoso. Un ejemplo clásico es el del agua, donde el punto de fusión del agua es 0 grados centígrados y el punto de ebullición es 100 grados centígrados. También les dejo una tablita con los puntos de fusión y de ebullición de varios materiales. Luego vamos a pasar a la dureza. La dureza normalmente se confunde con algo porque es duro, pero en realidad la dureza es la capacidad de un material la capacidad que tiene un material a resistir el rayado o la penetración. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tomamos un trozo de vidrio y un trozo de madera y con un clavo lo rayamos,
vamos a ver que el que presenta mayor dureza es el vidrio, porque tiene mayor resistencia al rayado. La dureza se mide a través de la escala de Mohs, y ahí les dejo, fíjense que el diamante es el material que tiene mayor dureza. Luego vamos a pasar a la conductividad eléctrica y térmica, que es la capacidad de los materiales para conducir la electricidad y el calor respectivamente. Cuando un material se opone a la conducción de la electricidad o del calor, se dicen que son aislantes eléctricos o aislante térmico. ¿Sí? Un material, por ejemplo, muy conductor de la electricidad es el cobre, por eso los cables, fíjense que tienen adentro, son hechos con hilos muy finos de cobre, y un material que conduce muy bien el calor es el aluminio, el acero inoxidable, y abajo les dejo una tablita también con los valores de conductividad eléctrica y conductividad térmica. Las tablitas que les voy dejando sobre los diferentes valores de los materiales son a los efectos de que luego puedan resolver las actividades a través de la plataforma. Bueno, hasta acá hemos visto cómo los materiales tienen diferentes propiedades, como les había dicho, las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. Las extensivas son las que dependen de la cantidad de materia, porque el valor va a estar en función de la cantidad de materia, y las intensivas, sin embargo, no dependen de la cantidad de materia, sino que tienen un valor específico para cada material, y por eso se las llama justamente propiedades específicas. Y fíjense cómo las propiedades nos permiten reconocer los materiales o reconocer los objetos con tan solo saber de qué material están hechos. Bueno, los invito a que sigan visitándonos en el canal de Sanfra Virtual, a que sigan trabajando y realizando las actividades por plataforma, y por supuesto sigamos quedándonos en casa. Les dejo un saludo inmenso, paz y bien.